Nunca creí en lo sobrenatural. Siempre fui de los que buscaban explicaciones lógicas para todo, de los que se reían en las películas de terror y se burlaban de quienes afirmaban haber visto fantasmas. Pero todo eso cambió cuando me mudé al edificio Alcázar, en el centro histórico de la ciudad. Lo que viví allí desafió cada creencia que tenía sobre la realidad, sobre la muerte y sobre lo que realmente acecha en los lugares donde el dolor y el olvido se han arraigado profundamente. Mi historia comienza en marzo de 2023, cuando finalmente conseguí un trabajo decente como diseñador gráfico en una empresa del centro. Llevaba años luchando con trabajos freelance mal pagados, viviendo en habitaciones compartidas y contando cada centavo. Cuando me ofrecieron el puesto, supe que era mi oportunidad de tener un lugar propio, de vivir con dignidad. El problema era que mi presupuesto seguía siendo limitado y encontrar un apartamento asequible en el centro de la ciudad parecía imposible. Fue entonces cuando encontré el anuncio del edificio Alcázar. El precio era increíblemente bajo para la zona. Un apartamento de un dormitorio en el 5º piso de un edificio de 6 plantas. Las fotos mostraban un lugar antiguo pero con cierto encanto. Techos altos, ventanas grandes, pisos de madera que crujían bajo los pies. El propietario, un hombre mayor llamado Don Ernesto, me citó para ver el lugar un martes por la tarde. Recuerdo perfectamente el momento en que me detuve frente al edificio por primera vez. La fachada era de un gris desgastado, con manchas de humedad que dibujaban mapas fantasmagóricos en las paredes. Los balcones de hierro forjado estaban oxidados, y varias ventanas tenían las persianas cerradas permanentemente. Había algo en la estructura que transmitía una sensación de abandono, como si el edificio mismo hubiera decidido rendirse ante el paso del tiempo. La puerta principal era de madera maciza, oscurecida por décadas de suciedad y barniz viejo. Empujé y entré al vestíbulo. El olor me golpeó inmediatamente, humedad mezclada con algo más, algo que no podía identificar pero que me resultaba vagamente desagradable. Era como el olor de un lugar cerrado durante demasiado tiempo, donde el aire se ha vuelto denso y cargado de memorias. El vestíbulo era pequeño y oscuro. A la derecha había una puerta con un letrero que decía «Portería», y al frente, 2 opciones: un elevador antiguo con puertas de rejilla metálica y una escalera de mármol que subía en espiral hacia la oscuridad. Un cartel escrito a mano sobre el elevador decía «Fuera de servicio. Disculpen las molestias». Por la caligrafía temblorosa y el papel amarillento, ese cartel llevaba allí años. Don Ernesto apareció desde la portería. Era un hombre de unos 70 años, encorvado, con un suéter de lana gris lleno de bolitas y pantalones demasiado grandes que sostenía con un cinturón apretado. Sus ojos eran pequeños y acuosos, y cuando sonrió, vi que le faltaban varios dientes. «¿Vienes por el apartamento del 5.?» preguntó con una voz ronca que sonaba como papel de lija. Asentí y nos dimos la mano. La suya estaba fría y húmeda. «Tendremos que subir por las escaleras», dijo, señalando hacia la penumbra. «El elevador lleva roto desde 2015, 2016, ya ni me acuerdo. El propietario no quiere invertir en arreglarlo». Comenzamos a subir. Los escalones de mármol estaban gastados en el centro, pulidos por miles de pies a lo largo de décadas. La barandilla de hierro estaba fría al tacto. Las paredes estaban pintadas de un verde pálido que se descascaraba en algunas zonas, revelando capas de pintura más antiguas debajo. Azul, amarillo, blanco. La iluminación era escasa. Había bombillas desnudas en algunos rellanos, pero varias estaban fundidas, creando tramos de oscuridad casi total. Mientras subíamos, don Ernesto jadeaba y se detenía cada pocos escalones para recuperar el aliento. «¿Cuántos inquilinos hay en el edificio?», pregunté intentando llenar el silencio incómodo. Déjame pensar», respondió, apoyándose pesadamente en la barandilla. «En el primero está la señora Gutiérrez, una vieja gruñona pero inofensiva. En el segundo vive doña Marisol, ya la conocerás, casi no sale. En el tercero está vacío desde hace tiempo. En el cuarto vive don Alfonso, un tipo raro, trabaja de noche así que apenas lo verás. En el quinto está el apartamento que vas a ver, y en el sexto vive una pareja joven, los Ramírez, pero también trabajan todo el día». Pasamos el tercer piso y noté que la puerta del apartamento tenía varios cerrojos y candados.
¿Por qué está tan asegurado si está vacío?, pregunté. Don Ernesto me miró con una expresión extraña. El propietario prefiere mantenerlo cerrado. Problemas de humedad. Llegamos finalmente al 5º piso. Yo estaba sin aliento, y don Ernesto parecía a punto de sufrir un infarto. Sacó un manojo de llaves antiguas y abrió la puerta. El apartamento era mejor de lo que esperaba. Tenía una sala comedor amplia con ventanas que daban a la calle, un dormitorio de buen tamaño, una cocina pequeña pero funcional, y un baño completo. Los pisos de madera crujían con cada paso, y había manchas de humedad en algunas esquinas del techo, pero en general era habitable. El alquiler incluye agua, dijo don Ernesto. La luz va por tu cuenta. Se paga el 1 de cada mes, en efectivo, aquí, a mí. Nada de ruidos después de las 10 de la noche. Nada de mascotas. Nada de visitas que se queden más de 3 días. Caminé por el lugar, imaginándome viviendo allí. Era perfecto para mí. Podía poner mi escritorio cerca de la ventana, tener mi propio espacio después de tanto tiempo. Me lo quedo, dije. Don Ernesto asintió lentamente. Bien, necesito un mes de depósito y el 1er mes por adelantado. Puedes mudarte este fin de semana si quieres. Firmamos un contrato simple esa misma tarde. 2 días después, un sábado nublado de marzo, subí mis pocas pertenencias por esas escaleras interminables. Una maleta de ropa, mi computadora, algunos libros, utensilios de cocina básicos. No tenía muebles, así que durante las primeras semanas dormí en un colchón inflable en el suelo y comí sentado en el piso. La primera noche fue extrañamente silenciosa. Esperaba escuchar ruidos de vecinos, tráfico de la calle, algo, pero el edificio parecía absorber todos los sonidos. Me acosté en el colchón inflable alrededor de las 11 de la noche, exhausto por el día de mudanza. La oscuridad en el apartamento era total. No había luz de farolas que entrara por las ventanas. No había el resplandor familiar de dispositivos electrónicos. Solo oscuridad densa y silencio. Me desperté a las 3:17 de la madrugada. Lo sé porque miré mi teléfono inmediatamente. Me desperté sin razón aparente, con esa sensación inquietante de que algo me había sacado del sueño. Me quedé quieto, escuchando, intentando identificar qué me había despertado. Entonces lo escuché, un sonido suave, apenas perceptible, como si alguien estuviera caminando en el rellano de las escaleras, justo afuera de mi puerta. Pasos lentos, deliberados, paso, pausa, paso, pausa. Me levanté silenciosamente y caminé hacia la puerta. Mi corazón latía más rápido, pero me dije que probablemente era uno de los vecinos volviendo tarde. Miré por la mirilla. El rellano estaba apenas iluminado por una bombilla débil. No vi a nadie. Los pasos se habían detenido. Esperé, con el ojo pegado a la mirilla, conteniendo la respiración. Entonces lo vi. Un gato negro estaba sentado en medio del rellano, exactamente frente a mi puerta. Era grande, con pelo largo y brillante, pero lo que me llamó la atención fueron sus ojos. Eran amarillos, luminosos, y me miraban directamente, como si supiera que yo estaba observándolo a través de la mirilla. Me quedé helado. Había algo profundamente perturbador en la forma en que ese animal me miraba. No era la mirada curiosa de un gato normal. Era intensa, casi humana en su concentración. El gato no parpadeaba, no movía la cola, no hacía ninguno de los movimientos normales que hacen los gatos. Simplemente se sentaba allí, mirándome. Parpadeé para aclararme la vista. Cuando volví a mirar por la mirilla, el gato había desaparecido. Abrí la puerta rápidamente y salí al rellano. Miré en todas direcciones, hacia arriba de las escaleras, hacia abajo. No había nada, ningún gato, ningún sonido de patas corriendo, nada. El rellano estaba vacío y silencioso como una tumba. Deben ser imaginaciones mías, murmuré, volviendo al apartamento y cerrando la puerta con llave. Estoy cansado de la mudanza, pero mientras me acostaba de nuevo, no podía quitarme de la cabeza esa imagen. Esos ojos amarillos brillantes, fijos en mí con una intensidad que me hacía sentir incómodo. Me dije que probablemente era el gato de algún vecino que había salido por error, aunque las reglas decían nada de mascotas. Quizás alguien tenía uno en secreto. Me dormí inquieto, dando vueltas en el colchón inflable, soñando con pasillos oscuros
y ojos dorados que me observaban desde las sombras. Los siguientes días fueron de adaptación. Establecí mi rutina. Me despertaba temprano, desayunaba café instantáneo con pan tostado, tomaba el metro para ir al trabajo, volvía por la tarde, cocinaba algo simple, trabajaba un poco en proyectos freelance para ganar dinero extra y me acostaba alrededor de las 11. Las escaleras se convirtieron en parte de mi ejercicio diario, 5 pisos arriba y abajo, varias veces al día. Mis piernas se fortalecieron rápidamente, pero empecé a notar cosas extrañas sobre el edificio. Los vecinos eran prácticamente invisibles. Ocasionalmente escuchaba pasos en las escaleras o el sonido amortiguado de una puerta cerrándose, pero nunca veía a nadie. Era como vivir en un edificio fantasma. Una vez intenté tocar la puerta de la señora Gutiérrez del primer piso para presentarme, pero no hubo respuesta a pesar de que escuché claramente movimiento dentro. El edificio también tenía sonidos propios. Por las noches, las tuberías hacían ruidos extraños, como gemidos metálicos que viajaban por las paredes. La madera del piso crujía en momentos aleatorios, como si alguien estuviera caminando en habitaciones vacías. Y había esa corriente de aire constante en las escaleras, un viento que soplaba de arriba hacia abajo sin importar si las ventanas estaban abiertas o cerradas. Pero lo más extraño eran las escaleras del tercer piso. Cada vez que pasaba por allí, subiendo o bajando, sentía un cambio en la atmósfera. La temperatura bajaba notablemente y el aire se volvía más pesado, más denso. Era una sensación física, como caminar a través de una cortina invisible. Y siempre sentía que algo me observaba desde la puerta cerrada del apartamento vacío. Una semana después de mudarme, volví a ver al gato. Era tarde, cerca de las 11 de la noche. Había trabajado hasta tarde en un proyecto y subía las escaleras lentamente, cansado, con los ojos ardiendo por horas frente a la pantalla. Llegué al tercer piso y allí estaba, el mismo gato negro, sentado exactamente en el centro del rellano. Esta vez lo vi con claridad bajo la luz débil de la bombilla. Era un animal hermoso, con pelo negro azabache que brillaba como seda. Sus ojos amarillos me observaban con esa misma intensidad perturbadora. «Hola, gatito», dije, intentando sonar amigable. Extendí la mano lentamente, haciendo los sonidos que la gente hace para atraer gatos. El animal no se movió, no hizo el más mínimo gesto de acercarse o huir. Simplemente me miraba, inmóvil como una estatua. Me acerqué un paso. El gato seguía sin moverse. Di otro paso. Estaba a menos de 2 metros de distancia ahora. Pude ver cada detalle. Sus orejas puntiagudas, sus bigotes largos y blancos, la forma en que su cola estaba enrollada perfectamente alrededor de sus patas. Extendí la mano un poco más, a centímetros de tocar su cabeza, y entonces, sin ningún movimiento visible, el gato simplemente ya no estaba allí. No saltó, no corrió, no se movió. Un segundo estaba allí, sólido y real, y al siguiente había desaparecido como si nunca hubiera existido. Me quedé paralizado, con la mano todavía extendida hacia el espacio vacío. Mi corazón latía con fuerza. Miré alrededor frenéticamente, las escaleras hacia arriba, hacia abajo, cada rincón del rellano. No había ningún lugar donde un gato pudiera esconderse tan rápido. El animal simplemente se había desvanecido. «Esto no puede ser real», susurré. «Los gatos no desaparecen, no funcionan así». Subí corriendo el resto de las escaleras hasta mi apartamento. Entré rápidamente y cerré la puerta con llave. Me apoyé contra ella, respirando pesadamente. Mis manos temblaban. Intenté racionalizarlo. Quizás el gato había corrido tan rápido que no lo vi. Quizás la iluminación pobre me había jugado una mala pasada. Quizás estaba más cansado de lo que pensaba, y mi mente estaba viendo cosas que no existían. Pero en lo profundo de mi ser, sabía que lo que había visto, o más bien, lo que no había visto, no tenía explicación lógica. A la mañana siguiente decidí preguntar a los vecinos sobre el gato. Si era una mascota de alguien, necesitaba saberlo. Y necesitaba confirmar que el animal era real, que no me estaba volviendo loco. Bajé hasta el segundo piso y toqué la puerta de doña Marisol. Don Ernesto me había dicho que ella casi no salía, pero era domingo por la mañana, y valía la pena intentarlo. Escuché movimiento adentro después de mi segundo toque, pasos arrastrándose.
el sonido de varios cerrojos siendo abiertos. La puerta se abrió apenas una rendija, sostenida por una cadena de seguridad. Una mujer anciana me miró desde la oscuridad del interior. Debía tener 80 años o más, con el cabello blanco recogido en un moño despeinado, la piel arrugada como papel viejo, y ojos que alguna vez fueron azules pero que ahora estaban nublados por cataratas. ¿Qué quieres? Su voz era áspera, desconfiada. Buenos días, señora. Soy su nuevo vecino del 5º piso. Me mudé hace una semana. Solo quería presentarme y preguntarle algo. Ella me miró de arriba a abajo con desconfianza. ¿Qué cosa? ¿Hay algún gato en el edificio? Un gato negro, grande. Lo he visto un par de veces en las escaleras y me preguntaba de quién sería. El cambio en su expresión fue instantáneo y aterrador. Sus ojos se abrieron grandes. Su boca se convirtió en una línea delgada. Su mano, que sostenía el borde de la puerta, comenzó a temblar visiblemente. ¿Lo viste? Susurró, y había miedo real en su voz. ¿Ya lo viste? Sí, lo vi anoche en el 3er piso. Solo quería saber. No terminé la frase. Doña Marisol cerró la puerta de golpe en mi cara. Escuché el sonido de los cerrojos siendo corridos frenéticamente, uno tras otro, y luego sus pasos alejándose rápidamente hacia el interior del apartamento. Me quedé parado en el rellano, completamente desconcertado. ¿Qué diablos había sido eso? ¿Por qué una simple pregunta sobre un gato la había aterrado tanto? Bajé otro piso e intenté con la señora Gutiérrez. Toqué su puerta durante 5 minutos. Estaba seguro de que estaba dentro porque escuchaba el sonido de un televisor, pero no abrió. Decidí intentar con don Alfonso del 4º piso. Según don Ernesto, trabajaba de noche, así que probablemente estaría durmiendo, pero estaba desesperado por respuestas. Toqué su puerta. Esperé. Nada. Toqué de nuevo, más fuerte esta vez. Escuché pasos pesados acercándose. La puerta se abrió bruscamente y un hombre alto y delgado me miró con ojos irritados. Tenía unos 40 años, cabello oscuro despeinado y una barba de varios días. Llevaba una camiseta interior y pantalones de pijama. ¿Qué? Gruñó. Disculpe, soy el nuevo inquilino del 5º piso. Tengo una pregunta rápida sobre un gato que he visto en las escaleras. Su expresión cambió inmediatamente, similar a la de doña Marisol. No era exactamente miedo, sino algo más parecido a resignación. «¿Así que lo viste?», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Se frotó la cara con ambas manos. «Mira, chico, no sé qué decirte. Solo, no le hagas caso, ¿de acuerdo? No lo sigas, no intentes tocarlo. Y sobre todo nunca, nunca lo alimentes». «¿Qué? ¿Por qué? ¿De quién es el gato?». «No es de nadie», respondió don Alfonso. «Ya no. Mira, trabajo de noche en seguridad y duermo durante el día. No tengo tiempo para esto. Solo sigue mi consejo. Aléjate del maldito gato». Y con eso cerró la puerta. Volví a mi apartamento completamente confundido, y si soy honesto, asustado. Las reacciones de mis vecinos no eran normales. Había algo más sucediendo aquí, algo que nadie quería decirme. Encendí mi computadora y busqué información sobre el edificio Alcázar. No encontré mucho en las búsquedas generales. Era un edificio construido en 1952. Había sido un proyecto de vivienda social en su momento, y desde entonces había cambiado de propietarios varias veces. Nada extraordinario. Pero cuando busqué combinaciones de palabras como edificio Alcázar accidente o edificio Alcázar muerte, encontré algo. Un artículo de periódico de hace 12 años, de agosto de 2011. El titular decía: hombre encontrado muerto en edificio céntrico. Cuerpo pasó desapercibido durante 3 días. Leí el artículo completo, sintiendo cómo un escalofrío me recorría la espalda. El cuerpo de Roberto Méndez, de 64 años, fue encontrado ayer en la escalera del edificio Alcázar, en el centro de la ciudad. Según los vecinos, Méndez vivía solo en el apartamento del 3er piso y rara vez interactuaba con otros residentes. El fallecido aparentemente sufrió un infarto mientras subía las escaleras, y su cuerpo permaneció allí durante aproximadamente 3 días antes de ser descubierto. Fuentes policiales indican que Méndez tenía un gato como mascota, un animal de raza desconocida con pelaje negro, que fue encontrado junto al cuerpo. Los vecinos reportaron escuchar maullidos durante esos 3 días, pero asumieron que provenían de la calle. El gato fue entregado a un refugio de animales local.
Sentí que el estómago se me revolvía. Un hombre había muerto en las escaleras del tercer piso, justo donde yo había visto al gato. Un hombre que tenía un gato negro. Seguí buscando. Encontré un artículo de seguimiento publicado una semana después. El gato rescatado del edificio Alcázar tras la muerte de su dueño fue encontrado muerto en el refugio de animales 3 días después de su llegada. El personal del refugio reportó que el animal se negó a comer o beber desde que llegó, y pasaba todo el tiempo mirando hacia la ventana en dirección al edificio de donde había sido removido. La autopsia veterinaria no reveló causa de muerte, describiendo el caso como insuficiencia orgánica múltiple sin causa aparente. Cerré la computadora lentamente. Mis manos temblaban de nuevo. Un hombre había muerto en el tercer piso. Su gato se quedó con el cuerpo durante 3 días. Luego el gato murió misteriosamente en el refugio. Y ahora, 12 años después, yo estaba viendo un gato negro en ese mismo lugar. No puede ser el mismo gato, me dije en voz alta. Los gatos no viven tanto tiempo después de morir. Esto no tiene sentido. Pero las reacciones de los vecinos sí tenían sentido ahora. Ellos sabían. Habían visto al gato también. Doña Marisol había vivido aquí durante el incidente de 2011. Probablemente don Alfonso también. Todos sabían que había algo profundamente equivocado con ese animal. Durante los siguientes días, intenté evitar las escaleras lo más posible. Salía temprano en la mañana cuando había luz y regresaba antes del anochecer. Subía y bajaba rápidamente, mirando hacia adelante, negándome a mirar hacia los lados, especialmente al pasar por el tercer piso, pero no podía evitar sentirlo. Cada vez que pasaba por ese rellano, la temperatura bajaba, y cada vez, sin importar qué hora fuera, sentía esos ojos amarillos observándome desde algún lugar invisible. Una semana después de mi investigación en línea, las cosas empeoraron. Empecé a notar un patrón. El gato aparecía siempre a la misma hora, 3:17 de la madrugada. No importaba si yo estaba despierto o dormido, si salía al rellano o no. A esa hora exacta, me despertaba con esa sensación de estar siendo observado, y el gato ya no estaba solo en el tercer piso. Una noche me desperté a las 3:17, como siempre. Me quedé en la cama, mirando el techo, esperando que la sensación pasara, pero esta vez escuché algo diferente. Rasguños, suaves, apenas audibles, pero definitivamente allí. Venían de la puerta de mi apartamento. Me levanté silenciosamente y caminé hacia la puerta. Los rasguños continuaban metódicos, como si alguien estuviera pasando sus uñas lentamente por la madera. Miré por la mirilla. El gato estaba allí, parado sobre sus patas traseras, con las delanteras apoyadas en mi puerta. Sus garras arañaban la madera suavemente, y sus ojos amarillos miraban directamente a la mirilla, como si supiera exactamente dónde estaba mi ojo. Esta vez no desapareció cuando lo miré. Se quedó allí, manteniendo el contacto visual, rasguñando la puerta. «Vete», susurré. «No eres real, vete». El gato ladeó la cabeza, un movimiento extrañamente humano. Luego abrió la boca. Esperaba escuchar un maullido, pero lo que salió de su garganta fue algo completamente diferente. Era un sonido gutural, áspero, como el susurro de un hombre viejo intentando hablar con la garganta destrozada. No formaba palabras, pero había intención en ese sonido, como si estuviera intentando comunicar algo. Retrocedí de la puerta, horrorizado. Mi espalda chocó contra la pared del pasillo. El sonido continuó durante varios segundos más, y luego se detuvo bruscamente. Silencio. Esperé 5 minutos completos antes de atreverme a mirar por la mirilla de nuevo. El rellano estaba vacío. No dormí el resto de esa noche. Me senté en el sofá que había comprado recientemente, con todas las luces encendidas, esperando el amanecer. A la mañana siguiente bajé a la portería a confrontar a don Ernesto. Lo encontré en su pequeña oficina, viendo un programa de cocina en un televisor antiguo. «Don Ernesto, necesito hablar con usted sobre el edificio». Él levantó la vista, sorprendido. «¿Hay algún problema con el apartamento?» «No con el apartamento, con el edificio. Específicamente, con el tercer piso». Su expresión cambió. Se puso de pie lentamente, apagó el televisor y cerró la puerta de la oficina. «¿Qué viste?», preguntó en voz baja. «Un gato negro, en las escaleras. Sé lo que pasó hace 12 años».
Investigué. Un hombre murió en el tercer piso y tenía un gato negro, pero ese gato murió días después. Así que, ¿qué diablos estoy viendo? Don Ernesto suspiró profundamente y se dejó caer en su silla. De repente parecía 10 años más viejo. Sabía que pasaría eventualmente. Murmuró. Siempre pasa. ¿Qué siempre pasa? ¿De qué está hablando? Me miró con ojos cansados. Siéntate, muchacho. Esto va a tomar un rato. Me senté en una silla destartalada frente a su escritorio. Don Ernesto se frotó la cara con ambas manos antes de comenzar. Roberto Méndez se mudó aquí en 1998. Era un hombre callado, un poco raro. Trabajaba como contador en alguna oficina del centro. Nunca se casó. No tenía familia que yo supiera. Su única compañía era ese maldito gato. Lo llamaba Sombra. Roberto no interactuaba mucho con nadie. Subía y bajaba esas escaleras todos los días, siempre con el gato siguiéndolo o esperándolo en el rellano. Era extraño ver a un gato tan bien entrenado. Nunca se alejaba mucho de Roberto. Nunca intentaba salir del edificio. Era como si supiera que su lugar era aquí, con su dueño en estas escaleras. Don Ernesto hizo una pausa, mirando hacia la ventana sucia de su oficina. En agosto de 2011, Roberto no bajó a trabajar un lunes, ni el martes, el miércoles. Algunos vecinos comenzaron a quejarse de un olor extraño, y había maullidos constantes viniendo del tercer piso. Fui a revisar. Su voz se quebró ligeramente. Lo encontré en el descanso de la escalera entre el segundo y tercer piso. Había muerto de un infarto, según el médico forense. Probablemente subiendo después de comprar algo en la tienda de la esquina. Su cuerpo había estado allí durante 3 días. ¿Y el gato? Don Ernesto cerró los ojos. El gato estaba sentado junto al cuerpo, no sobre él, no acurrucado contra él, solo, sentado allí, observándolo. Cuando la policía y los paramédicos llegaron, el gato no se movió. Tuvieron que atraparlo con una red porque no permitía que nadie se acercara al cuerpo. Arañó a 2 oficiales antes de que pudieran sujetarlo. Lo llevaron a un refugio, ¿verdad? Sí, y murió 3 días después. Pero aquí está la parte que los periódicos no reportaron. Don Ernesto se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. La noche antes de que encontraran a Roberto yo estaba haciendo mi ronda de seguridad. Eran alrededor de las 3 de la madrugada. Subí las escaleras revisando las luces, como hago siempre. Cuando llegué al tercer piso, vi al gato. Estaba sentado en el rellano, mirando hacia abajo a donde estaba el cuerpo de Roberto. Pero juro por Dios, muchacho, que cuando ese animal me miró, vi algo en sus ojos que no era normal. No era un gato mirándome, era algo más. Algo que estaba usando al gato como un vehículo. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que ese gato ya no era solo un gato. Algo había cambiado en él durante esos 3 días junto al cuerpo, como si el dolor y la confusión de perder a su dueño lo hubieran transformado en algo diferente, algo que no podía aceptar que Roberto se había ido. Don Ernesto se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña oficina. Después de que murió en el refugio, pensamos que todo había terminado. Limpiamos el apartamento de Roberto, lo sellamos, y el propietario decidió dejarlo vacío. Era difícil alquilarlo de todos modos después de lo que había pasado. La vida continuó. Pero entonces, aproximadamente un mes después, los vecinos comenzaron a reportar avistamientos. Un gato negro en las escaleras, siempre en el tercer piso, siempre alrededor de las 3 de la madrugada. Al principio pensamos que era un gato callejero que había entrado de alguna manera, pero este gato era idéntico a Sombra, mismo tamaño, mismo color, mismos ojos amarillos, y desaparecía. Cuando intentabas acercarte, simplemente se desvanecía. No corría, no saltaba por las ventanas, simplemente dejaba de estar allí. Los vecinos estaban aterrorizados. Algunos se mudaron, otros, como doña Marisol, decidieron quedarse pero evitar las escaleras durante la noche. ¿Y cuánto tiempo ha estado pasando esto?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. 12 años, respondió don Ernesto. Aparece y desaparece. A veces pasan meses sin que nadie lo vea. Luego vuelve. Y cuando vuelve, siempre elige a alguien. ¿Qué significa que elige a alguien? Don Ernesto me miró directamente a los ojos. Significa exactamente lo que piensas que significa. Te eligió a ti. Sentí que mi sangre se congelaba. Cada pocos años, el gato se fija en un inquilino específico.
Comienza apareciéndose en el tercer piso cuando esa persona pasa, luego se acerca más, aparece en el piso de la persona, luego frente a su puerta, y finalmente, ¿finalmente qué? Finalmente, si no te vas del edificio a tiempo, algo malo sucede. ¿Qué tipo de algo malo? Don Ernesto no respondió de inmediato. Se veía genuinamente perturbado. Hace 5 años había un inquilino en el 6º piso, un estudiante universitario, más o menos de tu edad. El gato comenzó a aparecérsele. El chico me contó, pero yo no le creí. Pensé que estaba estresado por los exámenes, viendo cosas. El gato se le apareció durante 2 semanas, cada noche, más cerca, hasta que una noche escuchamos un golpe terrible en las escaleras. Bajé corriendo y encontré al estudiante inconsciente en el descanso del tercer piso. Había caído desde el 4º o 5º piso. Llamamos a una ambulancia. Sobrevivió, pero dijo algo extraño cuando recuperó la conciencia. ¿Qué dijo? Dijo que el gato lo empujó. El silencio llenó la pequeña oficina. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Pero eso es imposible, dije finalmente, aunque mi voz sonaba débil incluso para mí. Los gatos no pueden empujar a la gente por las escaleras, y definitivamente los gatos muertos no pueden hacer eso. Lo sé, dijo don Ernesto. Créeme, lo sé, pero ese chico no tenía razón para mentir, y había marcas de garras en sus pantorrillas, como si algo lo hubiera saltado y arañado justo antes de que cayera. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Mudarme? No tengo dinero para otro depósito, y este lugar es lo único que puedo pagar. Don Ernesto se encogió de hombros con impotencia. No lo sé, muchacho. Algunos inquilinos logran ignorarlo y eventualmente el gato se va. Otros no tienen tanta suerte. Mi consejo es que tengas cuidado en las escaleras, especialmente de noche. Y si las cosas se ponen demasiado raras, por favor considérate mudarte. Tu vida vale más que el alquiler. Salí de la portería sintiéndome peor que cuando entré. Ahora sabía que lo que estaba experimentando era real, o al menos que otros lo habían experimentado antes que yo. Pero eso no me hacía sentir mejor. De hecho, me hacía sentir mucho peor. Subí las escaleras lentamente, mirando cada sombra, cada rincón oscuro. Cuando pasé por el tercer piso, me detuve. Miré el lugar exacto donde Roberto Méndez debió haber muerto hace 12 años. Alguien había tallado algo en la barandilla. Me acerqué a leer. RM, 1947-2011. Alguien, probablemente alguien que lo conocía, había marcado el lugar de su muerte. Era un pequeño memorial, olvidado y cubierto de polvo. Pasé mi mano sobre las letras talladas. Sentí una tristeza profunda. Este hombre había muerto solo, en estas escaleras frías, y su cuerpo había permanecido aquí durante 3 días antes de que alguien se diera cuenta. ¿Qué tipo de vida había llevado para que su ausencia pasara tan desapercibida? Lo siento, susurré, sin saber realmente por qué lo estaba diciendo. Lo siento por lo que te pasó. Esa noche decidí quedarme despierto hasta las 3:17 para ver qué pasaría. Me preparé un café fuerte y me senté en el sofá con mi computadora, trabajando en un proyecto, manteniendo mi mente ocupada. A las 3:16, guardé mi trabajo y apagué la computadora. Me senté en silencio, esperando. 3:17. Por un momento, nada. Entonces escuché los rasguños en la puerta de nuevo. Suaves, metódicos, persistentes. Me levanté y caminé hacia la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Miré por la mirilla. El gato estaba allí, pero esta vez no estaba rasguñando la puerta. Estaba sentado, mirando directamente a la mirilla, como esperando que yo mirara. Cuando nuestros ojos se encontraron, el gato abrió su boca. Esta vez el sonido que salió fue más claro. Seguía sin ser un maullido normal, pero podía distinguir algo en él. Era como si estuviera intentando formar palabras. Solo, pareció decir, aunque sabía que era imposible. Los gatos no hablan. Los fantasmas de gatos definitivamente no hablan. Pero el sonido continuó, haciéndose más claro. Solo olvidado. Retrocedí de la puerta, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. Esto no podía estar pasando. Esto no era real. Los rasguños comenzaron de nuevo, más fuertes esta vez. Luego se detuvieron abruptamente. Esperé 5 minutos completos antes de mirar por la mirilla nuevamente. El rellano estaba vacío.
Durante los siguientes días, intenté mantener mi rutina normal, pero era cada vez más difícil. Me sentía constantemente observado. En el trabajo, mis compañeros notaron que estaba distraído. En casa, no podía concentrarme en nada. Apenas dormía, y cuando lo hacía, tenía pesadillas con escaleras interminables y ojos amarillos que me perseguían, y el gato seguía acercándose. Ya no aparecía solo a las 3:17. Lo veía a diferentes horas. En el 5.º piso ahora, no solo en el 3.º. Sentado en el rellano cuando salía de mi apartamento, visible brevemente al final del pasillo cuando volvía del trabajo, pero lo peor eran las cosas que comenzaron a suceder dentro de mi apartamento. Llegué a casa una tarde y encontré huellas de gato mojadas en mi piso, huellas que iban desde la puerta de entrada hasta mi dormitorio, donde desaparecían frente a mi cama. Revisé mis ventanas, todas estaban cerradas. La puerta había estado cerrada con llave. No había manera de que un gato real hubiera entrado. Otra noche, escuché maullidos viniendo de dentro de las paredes. No era un sonido distante, de la calle o de otro apartamento. Era como si hubiera un gato atrapado literalmente dentro de las paredes de mi habitación. Los maullidos duraron toda la noche, moviéndose, como si el gato estuviera caminando a través de las paredes. Mis plantas comenzaron a morir. Tenía 3 plantas pequeñas en la ventana de la sala. En el transcurso de 2 días, todas se marchitaron y se volvieron negras, como si hubieran sido quemadas desde adentro, y las cosas se movían, pequeñas cosas al principio. Una taza que dejaba en la cocina aparecía en el dormitorio. Un libro que estaba en el estante amanecía en el suelo, pero luego las cosas se volvieron más obvias. Muebles ligeramente movidos. La puerta del armario que cerraba por la noche estaba abierta por la mañana. Una noche, me desperté con algo pesado sobre mi pecho. Abrí los ojos en la oscuridad y casi grito. El gato estaba sentado sobre mi pecho, mirándome fijamente. Su peso era real, físico. Podía sentir la presión de sus patas sobre mis costillas. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad como 2 lámparas pequeñas. Intenté moverme, pero descubrí que no podía. Mi cuerpo estaba paralizado, aunque mi mente estaba completamente despierta y consciente. El fenómeno es conocido como parálisis del sueño, pero esto se sentía diferente. Se sentía deliberado. El gato se inclinó hacia adelante hasta que su cara estuvo a centímetros de la mía. Podía sentir su aliento, aunque sabía que un gato muerto no debería respirar. Era frío, como aire saliendo de una nevera. «Sé solo», susurró con esa voz imposible. «Olvidado como tú. Pronto. Olvidado». Luego, tan súbitamente como había comenzado, la parálisis se rompió. Pude moverme de nuevo. Me senté violentamente en la cama, encendiendo la lámpara de la mesita de noche con manos temblorosas. La habitación estaba vacía, pero en mi pecho, donde el gato había estado sentado, había 4 marcas rojas, como si garras afiladas hubieran presionado mi piel sin llegar a romperla. Esa mañana, llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo. Me senté en el sofá, abrazándome a mí mismo, intentando decidir qué hacer. Podía mudarme, debía mudarme. ¿Pero a dónde? No tenía ahorros para otro depósito. Mis padres vivían en otra ciudad y nuestra relación no era lo suficientemente buena como para pedirles ayuda. Mis amigos compartían apartamentos ya llenos. Estaba atrapado. Decidí hacer más investigación. Si iba a enfrentar esto, necesitaba entender qué era y qué quería. Busqué información sobre fantasmas de animales, específicamente gatos. Encontré muchas historias de personas que afirmaban haber visto a sus mascotas fallecidas, pero estas historias eran en su mayoría positivas. Mascotas que aparecían brevemente para consolar a sus dueños, presencias suaves y amorosas. Lo que yo estaba experimentando no era nada parecido. Esto era hostil, aterrador, deliberado. Busqué información sobre animales y trauma. Encontré artículos sobre cómo los animales, especialmente las mascotas, pueden experimentar duelo profundo cuando pierden a sus dueños. Algunos animales se niegan a comer después de la muerte de su dueño y mueren por desnutrición. Otros se vuelven agresivos o retraídos. Era posible que el gato de Roberto Méndez hubiera experimentado un trauma tan profundo al perder a su dueño que, de alguna manera, eso lo había anclado a este lugar. Que su dolor y confusión fueran tan intensos que hubieran creado algún tipo de impronta en el edificio. Recordé lo que don Ernesto había dicho.
que cuando vio al gato junto al cuerpo de Roberto, sintió que había algo más en esos ojos, algo que no era completamente felino, y que había querido decir el gato con solo, olvidado, como tú, pronto, olvidado. Entonces entendí. Roberto Méndez había muerto solo y olvidado. Su cuerpo permaneció en las escaleras durante 3 días antes de que alguien lo notara. Nadie había llorado su muerte. No había funeral al que asistieran amigos y familiares. Solo una nota breve en el periódico y luego, nada, como si nunca hubiera existido. Y su gato, Sombra, había estado con él hasta el final. Había permanecido junto a su cuerpo, esperando que su dueño se despertara, sin comprender que nunca lo haría. ¿Era posible que el gato estuviera intentando asegurarse de que la muerte de Roberto no fuera completamente olvidada? ¿Que su forma de hacerlo fuera aterrorizar a los nuevos inquilinos? ¿Mantener viva la memoria de lo que había sucedido en esas escaleras? La idea era aterradora pero también profundamente triste. Decidí intentar algo diferente. Esa tarde, bajé al 3er piso con un ramo de flores baratas que compré en la tienda de la esquina. Me detuve en el lugar exacto donde habían encontrado el cuerpo de Roberto, donde alguien había tallado sus iniciales en la barandilla. Coloqué las flores en el suelo, apoyadas contra la pared. Roberto Méndez, dije en voz alta, sintiéndome un poco ridículo pero decidido a intentarlo. No te conozco, nunca te conocí, pero alguien debería recordarte. Alguien debería reconocer que exististe, que viviste aquí, que moriste aquí. Lo siento por lo que te pasó, y lo siento por Sombra, tu gato. Debió haberte amado mucho para quedarse contigo hasta el final. Esperé, sin saber realmente qué esperaba que sucediera. No hubo respuesta, ningún signo, ninguna sensación de presencia, solo el silencio habitual del edificio y la corriente de aire fría que siempre fluía por las escaleras. Subí de regreso a mi apartamento, sin saber si lo que había hecho serviría de algo. Esa noche, por primera vez en semanas, no me desperté a las 3:17. Dormí toda la noche, sin pesadillas, sin sensación de ser observado. Pensé que quizás lo había logrado, que el simple acto de reconocer lo que le había pasado a Roberto había sido suficiente para calmar lo que fuera que acechaba el edificio. Estaba equivocado. Los siguientes días fueron de calma. No vi al gato, no escuché maullidos. Las cosas en mi apartamento permanecieron donde las dejaba. Comencé a relajarme, a dormir mejor, a concentrarme en el trabajo. Pero entonces, exactamente 7 días después de dejar las flores, todo cambió. Me desperté a las 3:17 de la madrugada. La sensación era diferente esta vez. No era solo la sensación de ser observado. Era algo más visceral, más aterrador. Era como si el aire mismo en mi habitación se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. Me senté en la cama, mi corazón latiendo rápidamente. La habitación estaba oscura, pero había suficiente luz de la calle filtrándose por las cortinas para ver formas básicas. Y entonces lo vi. El gato estaba sentado en el tocador frente a mi cama, pero no era el mismo gato que había visto antes. Este era diferente, cambiado de alguna manera. Su forma parecía menos sólida, como si estuviera hecho de sombra en lugar de carne y hueso. Y sus ojos ardían con una intensidad que nunca había visto antes. 7 días, dijo con esa voz imposible que era medio maullido, medio susurro humano. 7 días, desde que viniste a él. 7 días, como él. 3 días, esperando, solo. 7 días para ti, ahora. No entendía completamente lo que estaba diciendo, pero el mensaje era claro. Algo iba a suceder en 7 días. El gato saltó del tocador y aterrizó silenciosamente en el suelo. Comenzó a caminar hacia mi cama, lentamente, deliberadamente. Con cada paso, su forma parecía volverse más sólida, más real. Quise moverme, saltar de la cama, correr hacia la puerta, pero estaba paralizado nuevamente, mi cuerpo negándose a obedecer las órdenes frenéticas de mi cerebro. El gato llegó al borde de la cama. Se sentó allí, mirándome con esos ojos ardientes. 7 días, repitió. Luego, como Roberto, solo, olvidado, en las escaleras. Y entonces desapareció. La parálisis se rompió inmediatamente. Salté de la cama, encendí todas las luces del apartamento y me senté en el sofá,
abrazándome las rodillas, temblando incontrolablemente. ¿Qué había querido decir? ¿Que en 7 días yo terminaría como Roberto, muerto en las escaleras? No, susurré. No, esto no puede estar pasando. Esto no es real. Pero sabía que era real. Todo había sido demasiado consistente, demasiado tangible. Las marcas en mi pecho, las huellas mojadas, los testimonios de otros inquilinos. Esto estaba sucediendo. Le gustara o no a mi mente racional. Tenía 7 días para descubrir cómo detenerlo. A la mañana siguiente, volví a bajar a la portería. Don Ernesto estaba preparando café cuando toqué. Volvió, le dije sin preámbulos. El gato. Y me dijo que tengo 7 días. Don Ernesto derramó el café que estaba vertiendo. Mierda, murmuró. Mierda, mierda, mierda. ¿Qué significa? ¿Qué pasó con los otros inquilinos a los que les dijo esto? Don Ernesto se dejó caer en su silla, luciendo derrotado. Hubo 3 antes que tú. El primero se mudó inmediatamente cuando el gato comenzó a aparecerse. Los siguientes 2. Uno tuvo el accidente en las escaleras que te conté. El otro se detuvo, reacio a continuar. ¿Qué pasó con el otro? Presioné. Se quedó los 7 días completos. Pensó que podía resistirlo, que no era real. En el 7º día, lo encontramos en las escaleras del 3er piso. Había sufrido un ataque cardíaco, exactamente como Roberto Méndez, exactamente en el mismo lugar. Sentí que mis piernas se debilitaban. Me senté en la silla frente a don Ernesto. ¿Cuándo fue eso? Hace 2 años. Un hombre de unos 50 años, ejecutivo de alguna empresa. Saludable, hacía ejercicio, sin problemas cardíacos previos, pero murió allí mismo, en ese maldito rellano del 3er piso. ¿Y la policía, los médicos, nadie investigó? Lo investigaron. Determinaron que fue muerte natural, un ataque cardíaco espontáneo. No había razón para sospechar nada más, pero yo sé la verdad. Los vecinos que todavía vivían aquí saben la verdad. Ese maldito gato lo mató. ¿Cómo? ¿Cómo puede un gato fantasma matar a alguien? Don Ernesto se encogió de hombros con impotencia. No lo sé. Quizás es el miedo, el estrés constante, la privación del sueño, la paranoia. Quizás eso es suficiente para causar un ataque cardíaco en alguien. O quizás hay algo más, algo que no entendemos sobre lo que ese gato se ha convertido. Me quedé en silencio, procesando toda esta información aterradora. ¿Qué hago?, pregunté finalmente. Múdate, respondió don Ernesto simplemente. Ahora, hoy, no vale la pena arriesgar tu vida por este lugar. No puedo. Ya te lo dije, no tengo dinero para otro lugar. Entonces pide prestado, quédate con amigos, duerme en tu coche si es necesario, pero sal de este edificio antes de que sea demasiado tarde. Volví a mi apartamento en un estado de pánico controlado. Don Ernesto tenía razón. Necesitaba salir de allí. ¿Pero cómo? Pasé el día llamando a amigos, explicando que tenía una emergencia de vivienda, sin entrar en detalles sobre gatos fantasma. La mayoría expresó simpatía, pero no podían ayudar. Sus apartamentos eran demasiado pequeños, tenían compañeros de cuarto que no aprobarían un huésped extra, o simplemente no estaban en posición de ayudar. Llamé a mis padres. La conversación fue breve e incómoda. Llevábamos años sin hablarnos realmente, y pedirles ayuda ahora se sentía humillante. Mi padre dijo que podían prestarme algo de dinero, pero tardaría al menos 1 semana en transferirlo. 1 semana. No tenía 1 semana. Al caer la noche, me di cuenta de que realmente estaba atrapado. No podía mudarme, no tenía a dónde ir, y el reloj avanzaba inexorablemente hacia el 7º día. Día 2. Decidí cambiar mi enfoque. Si no podía escapar físicamente del edificio, quizás podía encontrar una manera de apaciguar lo que fuera que estaba persiguiéndome. Volví al 3er piso. Las flores que había dejado 1 semana atrás seguían allí, marchitas y muertas. Las recogí y bajé a tirarlas. Luego volví con flores frescas. Esta vez, también llevé una vela. La encendí cuidadosamente en el rellano y la coloqué junto a las flores. Roberto, dije en voz alta, y Sombra, sé que están aquí de alguna manera. Sé que no han podido irse. No sé qué necesitan, pero estoy intentando ayudar. No quiero olvidarlos. Prometo que no los olvidaré. La vela parpadeó aunque no había corriente de aire en ese momento. Luego se estabilizó y continuó ardiendo tranquilamente. Esperé allí durante 10 minutos, sin saber qué más hacer. Finalmente,
Volví a mi apartamento. Esa noche me desperté a las 3:17, como esperaba, pero esta vez, el gato no estaba en mi habitación. Estaba en la sala, sentado frente a la ventana, mirando hacia la calle. Me acerqué lentamente. El gato no se movió, no me miró. Simplemente siguió mirando por la ventana, como si estuviera esperando algo o a alguien que nunca vendría. ¿Qué quieres?, susurré. ¿Qué necesitas para dejarnos en paz? El gato giró su cabeza hacia mí. Esta vez, sus ojos no ardían con esa intensidad aterradora. Se veían tristes, profundamente, inconsolablemente tristes. Él no viene, dijo el gato con esa voz imposible. Esperó, pero no viene, nunca más. ¿Roberto?, pregunté. ¿Estás esperando a Roberto? El gato no respondió con palabras. Simplemente volvió su cabeza hacia la ventana y continuó su vigilia silenciosa. De repente entendí. El gato estaba haciendo lo que había hecho durante años cuando Roberto vivía: esperarlo. Roberto salía a trabajar y Sombra esperaba en el apartamento hasta que volviera. Era su rutina, su propósito, su razón de existir. Pero Roberto nunca volvió. Y el gato, en su confusión y dolor, seguía esperando. Había estado esperando durante 12 años. Él no va a volver, dije suavemente. Roberto está muerto. Se fue. Tú también deberías irte, encontrar tu paz. El gato me miró de nuevo. Esta vez, cuando habló, su voz era más clara, más parecida a una voz humana real. No puedo oírme. Mientras él sea olvidado, mientras nadie recuerde que existió, que vivió aquí, que murió solo. Nadie lloró, nadie extrañó, solo yo recuerdo. Las piezas finalmente encajaron. El gato no estaba intentando matar a la gente por malicia. Estaba intentando asegurarse de que la muerte de Roberto no fuera completamente olvidada. Cada muerte en las escaleras, cada accidente, era una forma de mantener viva la memoria de lo que había sucedido allí. Una forma grotesca y retorcida de duelo. Te entiendo, dije. Entiendo que no quieres que sea olvidado, pero matar a más gente no es la respuesta. No lo trae de vuelta. No hace que su muerte importe más. El gato simplemente me miró sin parpadear. Día 3. Pasé el día investigando más sobre Roberto Méndez. Busqué en línea, en archivos de periódicos, en registros públicos. Encontré información básica: su fecha de nacimiento, dónde trabajaba, cuándo se mudó al edificio Alcázar, pero no encontré nada sobre familia, amigos o cualquiera que pudiera haber sido parte de su vida. Era como si hubiera sido un fantasma incluso antes de morir. Una persona que se movía por el mundo sin dejar apenas huella, sin conexiones significativas con otros. Esa noche, el gato apareció de nuevo. Esta vez estaba sentado en el pasillo de mi apartamento, bloqueando el camino al dormitorio. 4 días, dijo. Quedan 4 días. Lo sé, respondí, tratando de mantener mi voz calmada. Pero estoy trabajando en algo. Estoy tratando de ayudarte, a ti y a Roberto. El gato ladeó la cabeza. ¿Ayudar? Sí, quiero asegurarme de que Roberto sea recordado, apropiadamente, no a través de más muertes, sino de una manera que realmente honre su memoria. El gato pareció considerar esto. Luego, lentamente, se hizo a un lado, permitiéndome pasar. Día 4. Tomé el día libre del trabajo. Le dije a mi jefe que tenía una emergencia familiar. Técnicamente no era mentira, aunque la familia en cuestión fuera el fantasma de un extraño y su gato. Fui a la biblioteca pública y busqué en los archivos de periódicos físicos, los que no habían sido digitalizados. Encontré el obituario de Roberto Méndez. Era breve, casi dolorosamente breve. Roberto Méndez Sánchez, 64 años, falleció el 15 de agosto de 2011. Trabajó como contador durante 35 años, sin familiares directos. En lugar de flores, por favor, hagan una donación a su caridad favorita. Eso era todo. 30 y tantas palabras resumiendo una vida de 64 años. Era desgarrador, pero el obituario incluía el nombre de la empresa donde trabajaba: Consultores Financieros Delgado & Asociados. Busqué la empresa. Seguían en funcionamiento. Llamé y pregunté si podía hablar con alguien que hubiera trabajado con Roberto Méndez en 2011. Después de ser transferido 3 veces, terminé hablando con una mujer llamada Patricia,
que había sido secretaria en la empresa durante 40 años. ¿Roberto Méndez?, dijo cuando mencioné el nombre. Oh, sí, lo recuerdo. Pobre hombre. Fue muy triste lo que le pasó. ¿Puede contarme sobre él?, pregunté. Estoy investigando sobre el edificio donde vivía y querría saber más sobre los antiguos residentes. Patricia dudó. Luego accedió. Era un hombre tranquilo, muy dedicado a su trabajo. Llegaba temprano, se iba tarde. Nunca hablaba mucho de su vida personal. De hecho, no estoy segura de que tuviera mucha vida personal. El trabajo parecía ser todo para él. ¿Tenía amigos en la oficina? No realmente. Era amable cuando había que interactuar con él, pero no socializaba. Almorzaba solo en su escritorio. Nunca asistía a las fiestas de la empresa. Después de que murió, nos dimos cuenta de que ninguno de nosotros realmente lo conocía. Y eso me hizo sentir terrible. ¿Por qué? Porque todos estábamos allí, trabajando juntos todos los días, y ninguno de nosotros se molestó en conocerlo realmente. Y luego murió solo, y tardamos días en darnos cuenta de que no había venido al trabajo. Debía haber notado, debía haber preguntado si estaba bien. Podía escuchar la genuina tristeza en su voz. Hubo una cosa que era diferente sobre él, continuó Patricia. Hablaba mucho sobre su gato. Sombra, creo que se llamaba. Ese gato era su familia, supongo. A veces traía fotos y las mostraba a quien estuviera dispuesto a mirar. Un gato negro, grande y hermoso. Creo que ese animal era lo único en el mundo que realmente le importaba a Roberto. Después de colgar con Patricia, me sentía aún más triste. Roberto había sido una persona solitaria, con un solo compañero en el mundo, su gato, y cuando murió, ni siquiera ese compañero pudo salvarlo o ser salvado. Día 5. Me desperté con una determinación renovada. Tenía una idea, algo que quizás podría funcionar. Si el problema era que Roberto había sido olvidado, que su vida y muerte no habían importado a nadie, entonces la solución era hacer que importaran. Pasé la mañana escribiendo. Escribí todo lo que había aprendido sobre Roberto Méndez, su trabajo, su soledad, su devoción a su gato, su muerte en las escaleras. Escribí sobre cómo su cuerpo permaneció allí durante 3 días. Escribí sobre Sombra, el gato que se negó a abandonar a su dueño incluso después de la muerte, que murió de pena en un refugio porque no podía soportar estar separado del único ser que había amado. Cuando terminé, tenía 5 páginas. Era una historia triste, pero era verdadera, y lo más importante, era un reconocimiento de que estas vidas, tanto humana como animal, habían existido y tenido significado. Imprimí varias copias en la biblioteca. Luego fui a una tienda de marcos baratos y compré 2 marcos simples. En uno, puse una impresión del obituario de Roberto que había fotografiado. En el otro escribí con mi mejor caligrafía, en memoria de Roberto Méndez, 1947-2011, y su fiel compañero Sombra. Vivieron en este edificio. No serán olvidados. Esa tarde, con permiso reacio de don Ernesto, colgué ambos marcos en la pared del 3er piso, justo al lado de donde las iniciales de Roberto estaban talladas en la barandilla. Coloqué flores frescas debajo y encendí otra vela. Luego hice algo más. Toqué la puerta de cada apartamento ocupado en el edificio. La señora Gutiérrez finalmente abrió, mirándome con desconfianza. Doña Marisol entreabrió su puerta. Los Ramírez del 6º piso, una pareja joven que trabajaba todo el día, parecieron sorprendidos de ver a un vecino. A cada uno le di una copia de la historia que había escrito. Sé que todos ustedes lo recuerdan, dije. Sé que saben lo que pasó aquí, y sé que algunos de ustedes han visto cosas extrañas. Esto es para asegurarnos de que Roberto y Sombra no sean olvidados, para que su historia sea contada. Las reacciones variaron. La señora Gutiérrez tomó la historia sin decir palabra y cerró su puerta. Doña Marisol la sostuvo con manos temblorosas y susurró: «Gracias». Los Ramírez parecieron confundidos, pero prometieron leerla. Don Alfonso del 4º piso, sin embargo, tuvo la reacción más significativa. Cuando le di la historia, sus ojos se humedecieron. «Yo lo conocía, ¿sabes?», dijo en voz baja. «No bien, pero hablábamos a veces en las escaleras. Era un buen tipo, callado pero bueno. Y cuando murió, me sentí culpable. Debí haber notado que no lo veía. Debí haber preguntado. «No es tu culpa», le dije. «Lo sé, pero aún así». Miró la historia en sus manos. «Gracias por hacer esto».
Alguien debería haberlo hecho hace años. Esa noche, esperé en mi sala a las 3:17. El gato apareció como siempre, pero esta vez se veía diferente, menos sólido, más translúcido. 2 días, dijo, pero su voz sonaba más suave, menos amenazante. Ven conmigo, le dije. Quiero mostrarte algo. Me sorprendió cuando el gato realmente me siguió. Abrí la puerta de mi apartamento y bajé las escaleras. El gato me seguía silenciosamente, sus patas no haciendo ningún sonido sobre los escalones de mármol. Llegamos al tercer piso. Los marcos que había colgado brillaban suavemente bajo la luz débil. La vela todavía ardía, proyectando sombras danzantes en las paredes. Mira, dije, señalando los marcos. Roberto no está olvidado. Su historia está aquí. La gente la conoce ahora. La gente lo recuerda. El gato se acercó lentamente a los marcos. Se sentó frente a ellos, mirándolos con esos ojos amarillos brillantes. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, vi algo en esos ojos además de intensidad perturbadora o tristeza. Vi reconocimiento, quizás incluso paz. Él importó, susurró el gato. Su vida importó. Sí, respondí. Su vida importó. Y tu amor por él importó. Ambos serán recordados. El gato se quedó allí durante varios minutos, simplemente mirando el pequeño memorial. Luego se volvió hacia mí. Gracias, dijo, y esta vez su voz sonaba casi completamente normal, casi humana. Gracias. Y entonces comenzó a desvanecerse, no súbitamente como las otras veces, sino gradualmente, como niebla bajo el sol matutino. Sus ojos fueron lo último en desaparecer, 2 puntos de luz amarilla que lentamente se atenuaron hasta la oscuridad. Esperé allí durante 1 hora completa, pero el gato no regresó. Día 6. Me desperté por mi cuenta esa mañana, no a las 3:17 sino a las 7 a.m. cuando mi alarma sonó. Era la primera vez en semanas que dormía toda la noche sin interrupciones. El apartamento se sentía diferente, más ligero de alguna manera, como si un peso invisible hubiera sido levantado. El aire no se sentía tan denso. Los sonidos normales del edificio, tuberías y madera crujiendo, ya no me ponían nervioso. Bajé al tercer piso antes de ir al trabajo. Los marcos seguían allí, las flores todavía frescas, pero había algo nuevo. Alguien había dejado una pequeña tarjeta junto a las flores. La recogí y leí. Roberto, fuiste mi vecino durante 8 años. Lamento no haberte conocido mejor. Descansa en paz. M. Gutiérrez. Durante el día, cada vez que volvía a pasar, había algo nuevo. Otra tarjeta, esta vez de doña Marisol. Gracias por cuidar tu gato con tanto amor. Espero que estén juntos ahora. Una pequeña figura de gato de cerámica negra dejada por los Ramírez. Una vela nueva encendida por don Alfonso. Incluso don Ernesto subió las escaleras, algo que rara vez hacía, para dejar un pequeño jarrón con flores frescas. El pequeño memorial improvisado estaba creciendo, transformándose en algo hermoso. Roberto Méndez, el hombre que murió solo y olvidado, ahora era recordado por toda la pequeña comunidad del edificio Alcázar. Día 7. Llegó y pasó sin incidentes. No me desperté a las 3:17. No vi al gato. No escuché maullidos en las paredes ni encontré huellas misteriosas. Esa noche, me senté en mi sofá con una cerveza, celebrando calladamente el hecho de que todavía estaba vivo. Había sobrevivido a los 7 días, pero más que eso, sentía que había logrado algo significativo. Había tomado una historia de soledad y tragedia y la había transformado en algo más, un recordatorio de que todas las vidas importan, incluso las silenciosas y solitarias, que incluso el amor de un animal puede ser profundo y duradero, y que el acto simple de recordar, de reconocer que alguien existió, puede tener poder real. Pasaron las semanas. El memorial en el tercer piso se convirtió en una característica permanente del edificio. Los vecinos comenzaron a hablar más entre ellos, a saludarse en las escaleras, a preguntar cómo estaban. Era como si la muerte de Roberto, finalmente reconocida y honrada apropiadamente, hubiera roto algo en el edificio, alguna maldición de aislamiento que había mantenido a todos separados. Don Ernesto me contó que otros vecinos antiguos que se habían mudado comenzaron a volver a visitar el memorial. Algunos traían sus propias historias sobre Roberto, pequeños momentos de interacción que habían olvidado.
Un hombre recordaba que Roberto siempre sostenía la puerta para otros. Una mujer recordaba que una vez la ayudó a llevar sus compras cuando el elevador estaba roto. Estas pequeñas memorias, fragmentos triviales de bondad cotidiana, comenzaron a pintar una imagen más completa de quién había sido Roberto Méndez. No solo un hombre solitario que murió en las escaleras, sino una persona que había vivido con amabilidad callada, que había amado a su gato, que había existido en el mundo y dejado pequeñas pero genuinas huellas. 3 meses después, algo extraordinario sucedió. Un reportero del periódico local se enteró de la historia, no sé cómo, y quiso escribir un artículo sobre ello. Vino al edificio, habló con los vecinos, fotografió el memorial. El artículo se publicó una semana después con el titular «Edificio del Centro honra la memoria de residente olvidado. Una historia sobre soledad, pérdida y la importancia de la comunidad». La respuesta fue abrumadora. Personas de toda la ciudad que habían experimentado su propia soledad, que habían perdido seres queridos que murieron solos, comenzaron a visitar el memorial. Algunos dejaban flores, otros escribían cartas compartiendo sus propias historias de pérdida y aislamiento. El edificio Alcázar se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa para aquellos que necesitaban honrar memorias olvidadas. La propiedad decidió hacer algo más permanente. Contrataron a un artista local para crear una placa conmemorativa adecuada. Se instaló 6 meses después de aquella noche en que le mostré al gato el memorial improvisado. La placa decía, en memoria de Roberto Méndez, 1947-2011, y su fiel compañero Sombra. Roberto vivió en este edificio durante 13 años. Era un hombre callado que amaba a su gato y vivía su vida con dignidad tranquila. Cuando falleció, su gato se quedó con él hasta el final, demostrando la profundidad del vínculo entre humanos y animales. Que su historia nos recuerde la importancia de conocer a nuestros vecinos, de preocuparnos por aquellos que viven solos, y de asegurarnos de que ninguna vida, por tranquila que sea, pase completamente desapercibida. No todos los que caminan solos están perdidos, no todos los que están tranquilos no tienen historia, y ningún acto de amor, por pequeño que sea, carece de importancia. La noche después de la instalación de la placa, me desperté espontáneamente a las 3:17. Por un momento, mi corazón latió con fuerza, esperando ver esos ojos amarillos en la oscuridad, pero la habitación estaba vacía y tranquila. La única luz venía de la luna filtrándose por mi ventana. Sin embargo, sentí algo. No era amenazante ni aterrador, era suave, casi imperceptible, una sensación de gratitud, de paz, de cierre. Me levanté y miré por la ventana hacia la calle nocturna. Por un momento, solo un momento, creí ver una silueta negra en el tejado del edificio de enfrente. Una silueta felina que me miraba con ojos que brillaban suavemente bajo la luz de la luna. Levanté mi mano en un saludo silencioso. La silueta pareció asentir, aunque quizás fue solo mi imaginación, y entonces ya no estaba. Nunca volví a ver al gato después de esa noche. Nunca más me desperté a las 3:17 con esa sensación de ser observado. Los sonidos extraños en las paredes cesaron. Las cosas ya no se movían por sí solas. Sea lo que fuera que había mantenido a Sombra anclado a este mundo, finalmente lo había dejado ir. Roberto había sido recordado, su historia había sido contada, y su gato, después de 12 años de vigilia fiel, finalmente podía descansar. 5 años después, todavía vivo en el edificio Alcázar. Podría haberme mudado, especialmente después de conseguir un mejor trabajo y tener más opciones, pero me quedé. Me quedé porque este lugar, por todo su horror inicial, me enseñó algo importante sobre la vida, la muerte y lo que realmente importa. Me quedé porque el edificio cambió después de aquella experiencia. Los vecinos se convirtieron en una verdadera comunidad. Organizamos cenas mensuales en el vestíbulo. Revisamos a los residentes mayores para asegurarnos de que están bien. Nadie vive completamente aislado aquí ahora. Y me quedé porque siento una responsabilidad hacia el memorial. Me aseguro de que siempre haya flores frescas. Mantengo la placa limpia. Cuando nuevos inquilinos se mudan, les cuento la historia de Roberto y Sombra, no para asustarlos, sino para recordarles la importancia de la conexión humana. Don Ernesto se jubiló hace 2 años. En su última noche como portero,
Subió conmigo al tercer piso. Nos quedamos parados frente al memorial en silencio durante varios minutos. ¿Sabes?, dijo finalmente. Trabajé en este edificio durante 30 años. Vi muchas cosas. Conocí a cientos de inquilinos. Pero nunca vi nada que cambiara este lugar como lo que hiciste tú. No fui yo, respondí. Fue Roberto y Sombra. Ellos cambiaron este lugar. Yo solo ayudé a contar su historia. Don Ernesto asintió lentamente. Quizás, pero tomó coraje hacer lo que hiciste. Quedarte, enfrentarlo, buscar una solución que no fuera solo huir. Casi huyo, admití. Estaba aterrorizado, pero no lo hiciste, y eso hizo toda la diferencia. Bajamos las escaleras juntos esa noche, y cuando llegamos al vestíbulo, don Ernesto se detuvo y miró hacia arriba a través del hueco de la escalera, hacia la oscuridad de los pisos superiores. ¿Crees que están en paz ahora?, preguntó. ¿Roberto y su gato? Pensé en esos últimos momentos cuando el gato se desvaneció frente al memorial. Pensé en esa sensación de gratitud que había sentido la noche después de la instalación de la placa. Pensé en los 5 años de silencio pacífico que habían seguido. Sí, dije. Creo que sí. A veces, en las noches tranquilas, cuando estoy solo en mi apartamento trabajando tarde, todavía pienso en toda aquella experiencia. Me pregunto si realmente sucedió o si fue algún tipo de episodio psicótico inducido por estrés. Pero entonces miro las pequeñas cicatrices en mi pecho donde las garras del gato presionaron mi piel. Miro las fotos del memorial que he guardado. Leo los mensajes de personas de toda la ciudad que han visitado la placa y encontrado consuelo en la historia de Roberto y Sombra. Y sé que fue real. Todo fue real. Lo sobrenatural existe. Los fantasmas son reales, pero no siempre son malignos. A veces son simplemente almas perdidas que no pueden seguir adelante hasta que se cumple alguna necesidad profunda. Para Sombra, esa necesidad era asegurarse de que Roberto no fuera olvidado, que su vida y muerte importaran a alguien, que el amor entre un hombre solitario y su gato fuera reconocido como algo real y significativo, y una vez que eso se cumplió, el gato pudo finalmente dejar este mundo y, esperemos, reunirse con su amado dueño donde quiera que las almas vayan cuando mueren. Hay un epílogo a esta historia que descubrí solo el año pasado. Estaba revisando viejos registros del edificio en el sótano, buscando información sobre una tubería con fugas, cuando encontré una caja de cartón llena de pertenencias no reclamadas de antiguos inquilinos. Entre ellas, había una pequeña caja etiquetada R. Méndez, apartamento 3B. La abrí con manos temblorosas. Dentro había algunas fotografías, papeles sin importancia y un pequeño diario de cuero negro. Me llevé el diario a mi apartamento y lo leí de principio a fin esa noche. Era el diario de Roberto, mantenido irregularmente durante los últimos 5 años de su vida. Las entradas eran breves, mundanas en su mayoría. Comentarios sobre el clima, quejas sobre el trabajo, notas sobre reparaciones necesarias en su apartamento. Pero intercaladas entre estas entradas ordinarias había otras que partían el corazón. 15 de marzo de 2008. Cumplí 61 años hoy. Sombra me trajo un ratón muerto como regalo. Es el único regalo que recibiré, supongo. No me importa. Es el mejor regalo que podría pedir. 23 de junio de 2009. Me pregunto si alguien notaría si no volviera a casa algún día. Probablemente no. Excepto Sombra. Él notaría. 12 de noviembre de 2010. El veterinario dice que Sombra está perfectamente saludable. Dice que probablemente vivirá otros 10 años. Me alegra saber que él me sobrevivirá. Alguien debería seguir viviendo, recordando que yo existí. La última entrada fue del 14 de agosto de 2011, el día antes de su muerte. Sombra ha estado actuando extraño hoy. Me sigue más de lo normal. Maulla cuando intento dejarlo en el apartamento. Es como si supiera que algo malo va a pasar. Los animales son así, dicen. Pueden sentir cosas que nosotros no podemos. Si le pasa algo malo a mí, espero que alguien cuide de él. Es un buen gato, el mejor amigo que he tenido. Si nadie lo hace, si él termina solo, espero que encuentre la manera de volver a casa. Este edificio es su hogar. Yo soy su hogar. Donde quiera que vayamos después de morir, espero que los gatos puedan ir también. No quiero estar sin él en la eternidad. Cerré el diario con lágrimas en los ojos.
Pobre Roberto. Había sabido, en algún nivel, que su vida era solitaria y olvidable, pero también había conocido el amor, aunque fuera solo el amor de su gato. Y Sombra había hecho exactamente lo que Roberto había esperado. Había encontrado la manera de volver a casa. Había permanecido en el edificio, custodiando la memoria de su dueño, asegurándose de que Roberto no fuera completamente olvidado. En la última página del diario, Roberto había escrito algo más, con una caligrafía más descuidada, como si lo hubiera escrito apresuradamente. Si alguien encuentra esto después de que me haya ido, no se preocupen por mí. Viví una vida tranquila, pero fue mi vida. Y tuve a Sombra. Eso fue suficiente. Pero si pueden, por favor sean amables con sus vecinos. Conózcanse. Hablen. No dejen que la gente viva y muera en la soledad como yo lo hice. Y si ven un gato negro en las escaleras, no le teman. Es solo Sombra, todavía esperándome. Díganle que lo extraño. Díganle que fue un buen gato. Díganle que pronto estaré en casa. Agregué una copia de esta última página al memorial del tercer piso. Los visitantes ahora pueden leer las propias palabras de Roberto, entender su soledad, su amor por su gato, su esperanza de que otros no vivieran como él lo hizo. Y cada vez que paso por el memorial, susurro las palabras que Roberto pidió. Sombra, tu dueño dice que te extraña, que fuiste un buen gato y que está esperándote en casa, porque donde quiera que estén ahora, juntos o separados, en este mundo o en el próximo, espero que sepan que su historia importó, que su amor importó, y que no serán olvidados. Es tarde ahora, casi las 3 a.m., no las 3:17, pero cerca. Estoy sentado en mi sofá, escribiendo esta historia, la historia de Roberto Méndez y Sombra, el hombre solitario y su gato fiel. La historia de cómo un espíritu atormentado encontró finalmente la paz a través del simple acto de ser recordado. Afuera, la ciudad duerme. El edificio Alcázar está silencioso, todos sus inquilinos en sus apartamentos, seguros y, si tengo algo que decir al respecto, nunca realmente solos. Me levanto y camino hacia la ventana. La calle está vacía, iluminada por farolas antiguas que proyectan charcos de luz amarilla en el pavimento. Y entonces lo veo, solo por un momento. Una silueta negra cruza la calle bajo la luz de la luna. Es grande, con movimientos felinos elegantes. Se detiene en medio de la calle y mira hacia arriba, hacia mi ventana. Nuestros ojos se encuentran, amarillo sobre café, gato sobre humano, espíritu sobre mortal. La silueta inclina su cabeza en lo que parece un gesto de agradecimiento, o quizás de despedida. Levanto mi mano en respuesta, y entonces, como niebla matutina bajo el sol, la silueta se desvanece, dejando solo la calle vacía y la noche tranquila. Adiós, Sombra, susurro. Dale mi saludo a Roberto. Me vuelvo de la ventana y regreso al sofá. Mi computadora sigue abierta, el cursor parpadeando al final del documento. Guardo el archivo con el título, El edificio Alcázar, una historia verdadera sobre soledad, amor y lo que realmente importa. No sé si alguien más la leerá alguna vez, pero la escribí de todos modos porque algunas historias necesitan ser contadas, algunos recuerdos necesitan ser preservados, y algunas almas, humanas y animales por igual, necesitan saber que su paso por este mundo importó, que fueron vistos, que fueron recordados, que amaron y fueron amados. Apago la computadora y me preparo para dormir. Mañana será un día normal. Trabajo, rutina, vida cotidiana. Pero ahora llevo conmigo esta historia, este conocimiento de que el mundo es más extraño y más maravilloso de lo que creía, que el amor puede trascender la muerte, que la memoria puede curar heridas más profundas que el tiempo, y que ninguna vida, por solitaria que sea, está verdaderamente sin significado. Me acuesto en mi cama y cierro los ojos. El apartamento está silencioso, pacífico. Ya no hay presencias acechando en las sombras. No hay ojos amarillos observando desde la oscuridad. Solo silencio, paz, descanso. Y en algún lugar, en algún plano de existencia que no puedo ver ni entender completamente, espero que un hombre solitario y su gato fiel estén finalmente juntos nuevamente, en casa, en paz, recordados.